Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 13 de agosto. Hay un tema importante a relacionar que tiene que ver con el problema de inseguridad en el país, pero también lo que tiene que ver con la parte de la inseguridad regional, especialmente lo que es el Triángulo del Norte y su relación con los Estados Unidos. Tres cosas, digamos, importantes de tomar en un análisis cuando hablamos del problema de inseguridad nacional, regional y lo que tenga que ver con la mayor potencia del mundo. Esta noche vamos a conversar con dos personas que conocen obviamente este tema. Uno es Héctor Silva Ábalos, que es un periodista reconocido, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Washington. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, bienvenido. Nacho. Muchas gracias. Usted ha sido casi parte de esta casa en muchos momentos, digamos, en muchos programas. También nos va a acompañar esta noche Álvaro Artiga, politólogo, actualmente director del doctorado en Ciencias Sociales de la UCA. Buenas noches, Álvaro. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos los televidentes y a Héctor también. Temas importantes que hablar, sobre todo cuando Estados Unidos, en boca de su embajador, ha señalado que tiene mucha tristeza por la situación de inseguridad que vive el país, donde ha lanzado recientemente algunas advertencias a su personal y también a quienes viajen al país, que ha señalado que hay muchos casos de nacionalizados norteamericanos, gente de nacionalidad norteamericana que ha muerto en El Salvador y que no ha tenido juicio, y críticas importantes que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, como también algunos anuncios de ayuda. Vamos a saludar antes de entrar al tema a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. A ver, voy a partir el tema con una reciente visita que el fiscal general de la República, Luis Martínez, hizo a Washington, donde se reunió con altos funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y también con la fiscal norteamericana Loretta Lynch. Básicamente solicitó recursos para El Salvador, como también para otros países del Triángulo del Norte, y valoró ante las autoridades norteamericanas el trabajo hecho por la Fiscalía. Él llegó a Washington como parte de una reunión de fiscales iberoamericanos en Estados Unidos, pero obviamente aprovechó de tener algunos contactos. ¿Qué puede haber hablado ya en privado con la autoridad de Estados Unidos? ¿Qué le pueden haber pedido? Algunos dicen la extradición. Estados Unidos ya se sabe que va a solicitar extradición de líderes de maras de El Salvador, pero también llegó el fiscal y coincidentemente después de venir de Washington empezó a señalar que iba a poner en ejecución la ley antiterrorista y dijo a partir de ahora, y lo dijo el día después que llegó, a partir de ahora todos los pandilleros que cometan delitos que tengan que ver con ataques a policía, a miembros de la Fuerza Armada, a un tipo de boicot en contra del Estado, van a ser juzgados por la ley antiterrorista y así va a ser. Y también habló de que iba a hacer decomisos a los pandilleros como si fuera un delito de lavado de dinero. Yo creo que está muy enfocado, digamos, en lo que pueden ser las preocupaciones de Estados Unidos. ¿Qué viste desde allá o qué sabes desde allá, Héctor? Bueno, que vivías en Estados Unidos. El fiscal, hasta donde yo entiendo, tuvo 3 reuniones en ámbitos importantes, ¿no? Una fue con la fiscal general de los Estados Unidos como parte de una reunión regional donde había otros fiscales. Yo no sé si él tuvo una reunión bilateral con ella. Eso era una... Sí, hubo una bilateral con Loretta Lynch. Con Loretta Lynch. Lynch. Probablemente eso tiene que ver con el tema de extradiciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ese es un tema de agenda del Departamento de Justicia de Estados Unidos con varios países, a través de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, ha repetido ese tema de agenda desde hace, 15, 20 años, ¿no? Luego tuvo una reunión con el jefe del Buró Antinarcóticos del Departamento de Estado, el embajador William Brownsfield, que es una persona importante porque él es, digamos, el jefe del que hasta ahora, y a falta de que se aprueben los fondos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, es el programa mejor financiado
y políticamente más representativo de la relación entre Washington y la región, que es la Iniciativa Regional de Seguridad de Centroamérica, CARSI, ¿no? En inglés. William Brownfield es el jefe de ese departamento y es muy probable que en esa reunión se haya hablado sobre todo de temas que tienen que ver con narcotráfico, ¿no? Interdicción y probablemente instituciones dedicadas a eso, pero en esa agenda es mucho más importante para Estados Unidos Honduras o Guatemala, ¿no? Y luego se reunió, entiendo, con el Buró Político del Departamento de Estado, con la oficina de la subsecretaria Roberta Jacobson. Esa oficina es importante ahorita porque esa oficina, digamos que es la gestora política de los fondos de la Alianza para la Prosperidad, ¿no? Que ya se aprobó en el Senado un paquete de $670 millones, que falta todavía que apruebe el Congreso. O sea, hay una aprobación del presupuesto en el Senado, pero eso tiene que ir a aprobación bicameral. Eso no ha pasado, no creo que pase este año. Y en ese marco, las dudas de Estados Unidos respecto a las instituciones centroamericanas, y entre ellas los tres ministerios públicos, digamos, las 3 fiscalías, son muy importantes, ¿no? Y una de las funcionarias que ha expresado esas dudas es esta subsecretaria, ¿no? Así que creo que eso es parte de la agenda, digamos, formal. A mí me parece que el fiscal fue bastante, digamos, en modo reelección, un poco hablar de los que él percibe como sus logros, ¿no? ¿Fue a venderse? Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que ha estado haciendo. Incluso en el buen sentido de la palabra, me refiero caer bien, o sea, ser, digamos, a venderse políticamente. Potable para Estados Unidos. ¿Ya? Lo otro no lo sé, pero a venderse políticamente fue. Y creo que lo que tú decías después de estos declaraciones, ¿no? De aplicación de la ley antiterrorista, de comiso de ¿Se lo puede haber pedido a Estados Unidos? No creo, no ¿Por creo. qué se había mostrado en contra de aplicar Nacho, la ley? Decía que esa ley no podía ser aplicada, que los jueces la iban a eso lo decía el fiscal. Sí, claro. Por eso te digo, es muy de reelección, o sea, pero lo que pasa es que hay que ver, ¿no? Hay que ver, hasta donde entiendo, los 140 pandilleros que van mañana a audiencia están acusados de eso, ¿no? De terrorismo. Hablando con abogados, jueces, en este par de días que he estado aquí, me dicen que eso se va a caer estrepitosamente en el tribunal. Es difícil probar terrorismo. Claro, entonces me parece que es una cosa más de show político, ¿no? ¿Más de show político, crees? Eso creo yo. Es decir, y yo te digo, personalmente pienso que así es la gestión de Luis Martínez, ¿no? Álvaro, estamos hablando exactamente de cosas que son como las que harían variar un poco la lucha contra la delincuencia. Si la Fiscalía empieza a aplicar la ley antiterrorista y se empieza a perseguir a los líderes de Mara, buscándole algún tipo, digamos, de dinero para establecerlos como lavado de dinero, ya en una cosa, digamos, más posiblemente con leyes mucho más rigurosas, ¿tú ves que eso puede producir un cambio? ¿O tú crees que también, como dice Héctor, es un poco el show de ahora? Sí, yo creo que más en la línea de lo que dice Héctor, en realidad me parece que el fiscal lo que encuentra es una ventana de oportunidad en esa reunión para adquirir un protagonismo en un momento crítico nacional, ¿verdad? Entonces yo creo que él está haciendo como una gestión de promoción de sí mismo. Claramente eso tiene que ver con la posibilidad de su reelección, casi segura, porque no se ve que vaya. ¿Segura crees tú? Yo pienso que sí, que el fiscal va a ser reelecto. Han habido declaraciones de dirigentes de partidos políticos diciendo de que la institucionalidad es fuerte, la fiscalía está investigando. No veo que haya un cuestionamiento por parte de quienes van a decidir respecto de la figura del fiscal o que haya algún otro que le compita, ¿verdad? Entonces yo creo que él aprovecha esta situación, incluso desde el punto de vista organizacional. Uno podría decir que si hay fondos por ahí y se puede conseguir una cuota, una tajada para la fiscalía que él controla, yo creo que en ese marco está él, ¿verdad? No creo que declaraciones posteriores de cara a la crisis en la que estamos en este momento vayan a ser efectivas, ¿verdad? Porque él tiene este estilo de hacer declaraciones respecto, ya las ha hecho respecto, por ejemplo, del ministro de Defensa, de que a este señor ya lo voy a desenmascarar. Después pasan los días y no ocurre nada, ¿verdad? Han habido otras declaraciones del mismo estilo. Recuerdo también el contexto aquel en el que se hicieron las reformas a la ley que tenía que ver con facilitar, digamos,
o castigar a los que mataran o atentaran contra policías, contra militares. Entonces también esto de que ahora sí vamos con todo. Y al final lo que ha ocurrido realmente es un empeoramiento de la situación de seguridad. Entonces la Fiscalía creo yo que todavía está, digamos, en déficit en esta materia, y no creo que más allá de la coyuntura esta de la reelección, que podría ser algunos golpes, digamos, para mostrar que ahora sí, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que estamos en esa coyuntura. Tú dijiste un empeoramiento de la situación de la inseguridad, y eso obviamente es indudable. ¿Y tú crees que Estados Unidos está mirando diferente la situación en El Salvador? ¿Hay una mayor preocupación por este problema de inseguridad en el país? ¿Cómo habrá visto Estados Unidos esto que mareros puedan paralizar un país sobre la base de un sabotaje al transporte, etcétera? No, hay muchísima preocupación. ¿Hay más preocupación que antes? Sí, claro que la hay. La preocupación, y es por una razón política y por un fenómeno social proveniente de Centroamérica que al llegar a Estados Unidos ese fenómeno se convierte en un problema político para los gobernantes, no solo para el presidente de Estados Unidos, sino para gobernadores de estados, y es el tema de la migración, Nacho. Recordémonos que toda la discusión política en Washington respecto a Centroamérica se reabre en junio pasado, en junio de 2014, tras el aumento en los flujos de los niños migrantes sin compañía que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Y a partir de eso se vuelve a abrir la discusión, pero en Estados Unidos hay un cambio en el enfoque del debate, ¿no? No es solo el tema de la migración per se, sino de las causas en Centroamérica, sobre todo en el Triángulo Norte. Y ahí sí ha habido una atención mucho más amplia a todos los problemas de violencia en los tres países, ¿no? Y inmediatamente, una atención a todos los problemas institucionales. Porque obviamente es evidente que al apreciar las realidades de los tres países hay problemas que saltan a la vista, ¿no? Y creo que las preocupaciones son diferentes respecto a cada país. En Guatemala la preocupación de Estados Unidos es más institucional, ¿no? Recordad que con el tema de la CICIG, la caída de la vicepresidenta Valdetti, el hecho de que el presidente Pérez Molina esté tambaleándose, la visión de Estados Unidos fue en un momento de mucha denuncia al gobierno por los temas de corrupción. Pero cuando ya se vio que el presidente Pérez Molina estaba frágil, fue la misma embajada de Estados Unidos la que salió a acuerparlo, sin dejar de poner el dedo un poco en el tema de corrupción. En Honduras también tiene que ver con eso, institucionalidad y corrupción. En El Salvador, mi percepción es que obviamente el primer lugar es el tema de violencia. La pregunta que te hacen es, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué hay tantos muertos? ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Entonces, cuando elaborás, claro, estás elaborando ante a un titular que dice 20 muertos el día. Un paro propiciado por pandilleros al que el Estado no le da una respuesta y que empieza y termina porque las pandillas así lo deciden. Entonces, ese tipo de preguntas están en el aire y la preocupación es bastante evidente en los círculos políticos que tienen relación directa con con Centroamérica. Y uno de los lugares donde es más evidente es en el Congreso. Y creo que ese es el lugar más importante porque ellos son los que van a aprobar los fondos. Okay. ¿No? Voy al corte, voy a recordar solamente lo que se dijo en la última alerta de los Estados Unidos sobre El Salvador. Básicamente se dijo que la mayoría de los delitos en El Salvador no se resolvían, que el gobierno de El Salvador carece de recursos para investigar adecuadamente y procesar los casos, y que de acuerdo a la información de ellos, las amenazas se van a intensificar, especialmente en lugares públicos. Me imagino que lo del Hotel Sheraton habrá sonado fuerte también en Washington como un atentado a una cadena internacional, ¿no? a una transnacional. Vamos al corte, ya volvemos. ¡Ey! Solo flexibilidad. Yo soy Metocarb Amor. Y yo, Meloxicam. Juntos somos Dolofin Flex. Yo soy un relajante muscular. Yo un antiinflamatorio. Juntos somos Dolofin Flex. Con Dolofin Flex se alivia el dolor muscular. Hay flexibilidad, movimiento, bienestar para el deporte. Actividades
corazón. All my love, I give you my devotion. All my love, all the time. Can't seem to get you out of my mind. Convierte tu casa en un hogar. Casa Claro ahora es Claro Hogar. Con más canales, internet hasta 10 megabytes, línea fija con llamadas ilimitadas a toda la red Claro, un mes gratis de películas en línea con Claro Video y Smart TVs, Xbox y más en cuotas sin intereses. Pásate a Claro Hogar. ¿Qué esperas? ¡Claro que sí! En Prison Break. Familia y amigos, estamos reunidos para celebrar la unión de Michael Scofield y Sara Tancredi. Oye, papi, ella tiene sangre puertorriqueña. Lamento interrumpir. ¿Qué sucede? Tengo una orden de arresto. Fuimos exonerados. Tranquilo. ¡Fuimos exonerados! Oiga, no venimos por usted, venimos por ella. Quieren hacer que Sara pague. ¿Cuánto tiempo enfrenta? 25 años. Media docena de guardias perdieron sus trabajos y pensiones en Fox River. Otra docena tuvo libertad condicional cuando tú dejaste la puerta abierta para tu novio y sus 7 amigos. Nosotras no vamos a dejar que eso suceda otra vez. Prison Break. Hoy a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Dolofin Flex, que alivia la inflamación y el dolor muscular, te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Obviamente el tema de la violencia y de la delincuencia en Centroamérica es un problema común, sobre todo en los países del Triángulo del Norte. Estados Unidos ha prometido ayuda, no toda la ayuda que se pensó inicialmente. El presidente Obama habló de $1.000 millones para estos 3 países, al final creo que quedó en 400 millones, de los 700. 670. Tengo entendido que son exactamente 200 y tanto para Guatemala, 160 para Honduras y 109 para nosotros. Es un paquete, Nacho, de ayudas que tiene destinos específicos por país, pero también por programas que aplican a los 3 países. El paquete del Senado no está dividido por país, sino que por programas o por rubro. Por ejemplo, en el paquete del Senado, si no me acuerdo mal, hay 400 millones destinados a un rubro que se llama Desarrollo Económico del Triángulo Norte. Entonces, no han decidido cómo se va a aplicar eso y cuáles son los destinos finales. Esa discusión sobre esos fondos no está terminada. Los fondos están presupuestados pero no asignados. Esa discusión todavía falta. Y como te decía, hay falta de aprobación del bicameral, del Congreso como tal, para que el presupuesto general sea ley y pase a aprobación del presidente, ¿no? Álvaro, no queda duda que son problemas de 3 países y que los 3 países van a tener que en el momento coordinarse mucho mejor que lo que lo hacen ahora y tienen que tener algunas medidas para poder enfrentar y cuidarse la espalda entre ellos. ¿Pero tú crees que Estados Unidos va a poder solucionar este problema, va a poder ayudar grandemente desde Washington a determinar cómo hacen las cosas? Bueno, aquí hay varias cosas porque tengo entendido que este es un programa del gobierno Obama, de la administración Obama. Sí. Y bueno, Estados Unidos está ya en un proceso de elección del nuevo presidente, ¿verdad?, del otro año. Entonces, dependiendo de cuál sea el resultado de los demócratas, aquello puede o no continuar y se acabó todo eso, ¿verdad?
Pero por otra parte, yo creo que efectivamente los Estados Unidos están preocupados por lo que hay en el Triángulo del Norte. Distintas manifestaciones tiene esto. Fíjate que es cierto, en Guatemala y en Honduras, si uno ve, el tema fundamental es corrupción, pero por ese tema están desestabilizándose gobiernos y de alguna manera es un mecanismo que atenta, digamos, contra la finalización o la continuidad del gobierno en turno, sea en Guatemala o en Honduras. Entonces uno puede preguntarse también en el caso salvadoreño, y antes de decir eso, la continuidad y la estabilidad política es importante para Estados Unidos. A mí me parece que ellos están preocupados por lo que ven en términos de inestabilidad política. Y que en El Salvador, si bien es cierto, no hay manifestaciones callejeras como las hay en Guatemala y las hay en Honduras, yo creo que aquí se está utilizando el tema de la violencia con los mismos fines políticos. No es que asuma la hipótesis o el planteamiento del gobierno y del FMLN de que se le quiere dar un golpe de Estado, pero uno viendo el panorama regional no podría desechar la posibilidad de que el tema de la violencia y de la delincuencia esté siendo utilizado políticamente. Entonces, en ese mar, digamos... A mí me llama la atención, obviamente cualquier gobierno del mundo que tenga estos niveles de violencia tiene un problema serio. Tiene un problema serio de gobernabilidad y un problema serio con sus conciudadanos. Pero además, una oposición puede desligarse al tema y puede, digamos, no tocarlo con toda la fuerza que... El problema es que... O sea, ahí donde quisiéramos, me gustaría, digamos, que vienen ustedes en relación a hasta cuándo y hasta dónde. Mira, el problema es que nuestros políticos creo que no tienen esa visión de más largo plazo y solo piensan en la posibilidad de que en la próxima elección el que está en el gobierno sea de acuerdo, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, además, si vemos hacia atrás, desde que llegó el FMLN al Ejecutivo, ha habido una línea de trabajo del partido Arena de mostrar al gobierno del FMLN, tanto el anterior como el actual, como un gobierno incapaz. Y el principal tema para mostrarlo es el de la gestión de la seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría pensar que sí se esté utilizando políticamente. El problema es que no puedan calcular hasta dónde, digamos, eso no se les revierta y hasta dónde les es funcional. Es un problema de cálculo. Lo mismo, no es normal porque obviamente el gobierno, cuando era gobierno Arena y era oposición el FMLN, hablaba del gobierno corrupto. Y de corrupto, o sea, uno incapaz, el otro corrupto, pero en el fondo, digamos, eran ataques similares en el fondo. Pero ataques se opone, otra cosa es que se vaya a estar utilizando y hayan... Un tema más delicado. Sí, sí. Es que eso es lo triste, que es normal, correcto. que en El Salvador es normal, porque los dos grandes partidos, evidentemente, no tienen... en su accionar político no evidencian un interés por la nación, ni siquiera por el Estado, sino simplemente por su salud política. Es decir, llega ahorita la única o la más importante horizonte político del Partido de Arena es volver a ganar el Ejecutivo. Claro. Y está claro que sus funcionarios institucionales o públicos lo demuestran en cada vez que abren la boca. Y si vos lo ves en el tema de seguridad, ¿a dónde están las propuestas? Claro, te van a decir que han ido al Consejo de Seguridad y han hecho propuestas, pero vos lees las propuestas del Consejo de Seguridad y tampoco es que haya ahí un plan de Estado, o sea, una visión de estadistas. Eso dicho, por el otro lado, yo lo escribí hace poco en una columna, el FMLN es el gobierno desde hace 6 años. Entonces, ellos tienen la primera responsabilidad de afrontar esto, pero cuando escuchás su respuesta a la crisis de seguridad es: nos quieren dar un golpe, esto es un boicot, tenemos el control. O sea, hay un elemento obviamente de desestabilización política, porque esa es la historia política de estos dos partidos. El problema es que lo que estamos recogiendo ahora, que como hablamos fuera de cámaras, Nacho, esta es una de las peores crisis de seguridad pública de este país en 25 años. Entonces, lo que estamos recogiendo ahora son a esos dos partidos que han controlado los destinos políticos del país y que no han sido capaces de crear Estado. Y además, con instituciones que esos mismos dos partidos, aquí podemos discutir durante meses quién tiene más culpa que el otro, pero son los dos, porque
los dos han sido mayoría en la Asamblea, los dos han tenido presidencia en la Asamblea, los dos han tenido responsabilidad en las instituciones del Estado, los dos eligen al fiscal general de la República y han estado en el Ejecutivo, pero cuando te vas al análisis institucional, y esa es una preocupación importante en Estados Unidos, volvamos a la Fiscalía. Tú mencionabas, preocupa el bajo nivel de condenas, Nacho. No sube del 5% el nivel de condena en tribunales en el caso del delito de homicidio. Eso es bajísimo. Eso es bajísimo en un país donde hay, entiendo, este año, al cierre de julio, 15 muertos al día. ¿Qué te dicen estas declaraciones formuladas hoy día por el fiscal exactamente en el programa de TCS Frente a Frente, que dijo: aún no se ha desbordado la violencia en El Salvador? La Fiscalía tiene una estrategia de la cual estoy seguro que funcionará para llevar a la cárcel a todos los terroristas. Eso es populismo. Eso es mentira, así de llano, así de plano. O sea, para mí es un insulto a la inteligencia de los salvadoreños. No se ha desbordado la violencia, ¿en qué parte, no? O sea, tal vez allá donde está el edificio de la Fiscalía, pero la violencia está desbordada de acuerdo a todos los índices. La violación o el atentado más grave a los derechos de los ciudadanos, que es el atentado a la vida, o sea, ahí están los índices, Nacho. El nivel, y ya si te vas a cosas institucionales, como eso, el nivel de condenas, no hemos empezado ni a hablar de la policía, por ejemplo. O sea, no hay una respuesta institucional del Estado. Y creo que tampoco ¿Qué la está pasando con la gobierno. policía? La policía está deshecha desde hace 20 años. O sea, la policía no tiene capacidad de investigación criminal real, tiene mandos medios y altos sumamente corruptos que no han sido depurados. Eso es histórico. Eso empezó desde que la policía se formó y se agravó en los sucesivos gobiernos de Arena, que el partido Arena y la derecha política del país se apropiaron de la policía, no la depuraron, no se preocuparon por fortalecer sus mecanismos de limpieza interna, no se preocuparon por fortalecer sus mecanismos de investigación criminal, la inteligencia policial la utilizaron como inteligencia política, y todos esos males llegaron al gobierno del FMLN y no pasó nada tampoco. Pero eso agregale ahora un nivel de desmoralización de los rangos más bajos que no había existido antes, ¿no? Claro, eso es normal. ¿Cómo no va a haber un saber desbordado el ambiente de violencia en un país donde han matado 41 agentes de la policía? 45. Eso sí, o sea, discúlpame, pero si eso no es desbordamiento de la violencia, no sé qué es. Y eso, claro, añade el tema de desmoralización de la policía. Hablando con policía me dicen, mire, y con gente que conoce la policía muy bien me dicen, es que usted va a hablar con esa gente y tienen miedo. Claro que tienen miedo. Nacho, anda en la calle, mira las patrullas. Mira las patrullas. Entonces, vaya, las respuestas, hablamos de las respuestas que se dan desde la política, ¿no? O incluso desde el ambiente gremial, empresarial. La asesoría del señor Giuliani de Nueva York. Vaya, yo no digo que toda la propuesta sea mala, hay cosas que creo que son interesantes de estudiar, pero todo lo que propone el exalcalde de Nueva York cuesta mucha plata. Cuesta mucha plata. Yo digo que empecemos por el piso, ¿no? Y las paredes que están por caerse. Empecemos por patrullas, por radios de comunicación, armas, no sé, por equipos de investigación con capacidades tecnológicas más grandes, ¿no? Es decir, hablamos fuera de cámaras también, si tenés una situación en que un grupo criminal, llámese pandillas o como se llame, va a poner una bomba en uno de los principales, o una granada, en uno de los principales hoteles de la capital, ¿dónde está la investigación criminal de eso? Porque obviamente ese es un hecho muy determinante, ¿no? Da la impresión que uno puede pensar, de aquí para adelante habrán otros métodos de las pandillas y estos métodos van a provocar mucho más caos y alarma en la población. Es muy alarmante. Y llama la atención en el informe de la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos que les dice en El Salvador hay las estructuras criminales han amenazado con intensificar los niveles de violencia como en hoteles, restaurantes, centros comerciales. Uno dice, ay, Dios mío, ya estamos llegando a niveles peores. Lo que pasa es que, claro, imagínate cuando eso, yo hace unos meses, cuando digamos que esta ola empezaba, que acaba de asumir el gobierno del presidente Sánchez Serén, le preguntaba a un policía, mire, ¿y esto dónde? ¿Cuál es el tope de esto, no? ¿Cuál es el culmen? Y me decía, el culmen es, claro, mire, lo que pasa es que los muertos,
desde el final de la guerra los muertos han sido 10 o por ahí vamos, ¿no? Pero están en los lugares donde son pobres. Son pobres. Aquí mueren los muertos pobres, son pobres. Igual que en la guerra. Entonces cuando llegue... Por eso es que no hay mayor preocupación. Cuando hay un atentado así, entonces va a haber un escándalo, va a haber alarma pública y entonces vamos a decir que sí, que hagamos la CICIG. Como fue en Guatemala, que tuvieron que matar 3 diputados, ¿no? Están matando, en Guatemala están los narcos, pero mataron 3 diputados y hubo CICIG. Ahora habla aquí de comisión de impunidad o de contra el crimen organizado, no sé si vamos a hablar de eso, pero no es necesario. Vamos a hablar de eso. Vamos al corte, volvemos rápidamente para también, digamos, a ver qué está opinando Álvaro sobre esta posible creación de una comisión internacional contra la impunidad. Ya volvemos. El reto, demostrar cuál es la mejor gasolina para tu motor. 3 marcas de gasolina, 3 sopladores iguales, una puerta de escape. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Al tercero ni se le enciende y el segundo pierde potencia. ¿El primero lo logrará? ¡Sí! ¡Sale con éxito! Demostrado, Alba Petróleos es la mejor gasolina. Premium Plus de Alba Petróleos. Dura más por su alto nivel de octanaje. Acepta tú también el reto. Bienvenidos. El mundo ha cambiado. Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia se unen como un solo país. Un país en el que todas las llamadas son locales y el roaming no existe, en donde podés hablar, navegar y mensajear con la misma tarifa local. Ese país es la nación Tigo. Donde podés hablar, navegar y mensajear a todas las redes, desde USA hasta Colombia, con tu misma tarifa local. Pásate ya, Tigo Smart. En Smash. Nunca has hecho lo correcto, Derek, y nunca lo harás. Le prometí a Daisy Parker el papel de diva en la lista de hits si se acostaba conmigo. Frank, no es lo que piensas. No soporto oírte hablar de él. Hay algo que debes saber sobre Jimmy, que no tiene número de seguro social. Jimmy Collins no es un nombre verdadero. Sam, ¿crees que yo podría ser buena madre? Está en el comité de nominaciones de este año. Por favor, suelta la botella, dámela. Ustedes dos están echando a perder la oportunidad de que reconozcan a Kyle. Jimmy, ya cierra la boca. 12 nominaciones. Volvimos al juego. ¡Estupendo! ¿Y para la lista de hits? Smash. Este viernes a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Ahorrando en tu empresa, ayudas al planeta. Banco Hipotecario te invita a que continúes con este programa. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. Ya no me importa el tiempo si es pa' cuentearla sin parar. Chambreo todo el día de la novela sin colgar. Si ayer la regué, hoy le llamaré, 1000 excusas inventaré. Por eso todos hoy ya somos Claro y hablamos todo el tiempo sin colgar. A solo 10 centavos la llamada, dure lo que dure, no pagas más. Pásate al nuevo plan prepago, solo 10 centavos la llamada siempre. ¡Claro que sí! Obviamente, cuando uno lee algunos informes, dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿No? Yo no sé si tú te lo has preguntado, Álvaro, si esto tiene un límite, si estamos en una situación en que puede empezar una reversión o crecimiento. Fíjate que desde que el vicepresidente, cuando fue cuestionado por ese tema de la seguridad hace algunos meses, y que dijo, vamos a tener un año muy difícil, ¿verdad? Y lo repitió varias veces. Yo me he quedado con la impresión de que esto se puede escalar aún más y que simplemente se lo están atribuyendo como son las reacciones de las pandillas a lo que el gobierno está haciendo. Esa es como la explicación que da el gobierno de la alza de homicidios, pero hoy ya llevamos dos decenas, ¿verdad? 24 homicidios, estamos en esos números. Y entonces uno puede decir, bueno, íbamos a llegar a 30, y vamos a llegar a 40, es decir, llegar el momento de esto que a veces se ve en las películas, estas como La Ciudad de Dios o estas que hacen en la favela del Brasil, ¿verdad? En donde realmente niños andan con armas,
líderes de los grupos están armados por todos lados y hay enfrentamientos por todos lados. Es decir, hay un caos, ¿verdad?, respecto de digamos, ¿qué se está buscando? ¿Qué busca cada quien? Entonces yo creo que desde esa perspectiva, por eso yo puedo entender la preocupación de los Estados Unidos, las declaraciones de los dos embajadores de Alemania y de Estados Unidos, ¿verdad?, llamando a los dos partidos a que se pongan de acuerdo. Incluso la embajadora de los Estados Unidos fue todavía más lejos, porque dijo, El Salvador ya no tiene más tiempo, no puede estar perdiendo tiempo en eso. Como diciendo, miren, esta cosa se le va a salir de todo tipo de control. Entonces yo creo que hay suficientes indicaciones de que esto no estamos, por decir así, en el culmen, en la mayor crisis. Yo creo que seguirá aumentando y no puedo entender qué es lo que se está buscando finalmente. Es decir, ¿por qué la presión que se está buscando por parte de quienes están aumentando? Sí, claro. ¿Qué se está buscando? Fíjate, me llama la atención. Es que yo creo que la criminalidad y la violencia criminal está siendo funcional a determinados grupos, ¿verdad? Incluso escuchando, por ejemplo, las declaraciones del alcalde de Santa Tecla, diciendo de que van a instalar cámaras por todos lados y que este va a ser sí. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿y quién vende eso, pues? Es decir, se hace por un negocio con esto. Pues también. Sí, entonces, claro, cuando la cosa está a ese nivel de que ante este problema alguien puede sacar beneficio, entonces ese que saca beneficio no va a estar interesado en resolverlo. O sea, Pero yo me imagino que la gente que vende, quisiera pensar lógicamente, ¿no?, que los grandes empresarios de seguridad de este país, que los que venden aparatos de seguridad o armas, están bien controlados, me imaginaría yo. No. ¿Cuál control? Fíjate el negocio de las agencias de seguridad y los millonarios negocios de las agencias de seguridad con el Estado. Solo lo que el Estado gasta en pagar seguridad privada para sus inmuebles. Para los hospitales, porque ahí no cuida la policía. Los hospitales, oficinas públicas, ministerios. ¿Y quiénes son los dueños de esos negocios? No sé quiénes son todos, pero sí podemos mencionar a 2 personas que son dueñas y que han tenido jugosos negocios con el Estado, tanto en la administración de Dante Arena como en la administración del expresidente Funes, que el fallecido Adolfo Torres, cuyas empresas tenían contratos millonarios, y luego el señor Miguel Menéndez en el caso del presidente Funes, ¿no? Claro que hay un rédito económico ahí, no estoy diciendo, pero es que ellos sean los promotores del tema de la violencia, pero obviamente redituaron muy bien de eso económicamente, ¿no? Y luego lo que pasa es que de eso, ¿quién controla las armas que esas empresas de seguridad usan? ¿Quién controla el mercado? La Fuerza Armada. ¿Quién ha investigado a la Fuerza Armada y todo el problema de contrabando de armas desde la Fuerza Armada? O sea, yo creo que en El Salvador estamos atrapados muchas veces entre mareros y empresas de seguridad privada que ni una ni otra me dan confianza. No sé si a ustedes le dan confianza. No. Mira, el caso ahora, vamos a suponer que sea cierto, del decomiso de uniformes, chalecos, placas de policía, o sea, y todo legítimo. Si eso es así, entonces, ¿dónde están los vasos comunicantes? Y otro ejemplo, que la prensa gráfica hace unos meses sacó una investigación bastante buena y muy interesante sobre la salida de granadas, por ejemplo. Acabamos de hablar de la granada del hotel Sheraton. Yo pregunto nuevamente al fiscal general, ¿ya hay una experticia técnica de cuál es el origen de esa granada? Porque varias decenas de granadas salieron de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está? El fiscal dijo al principio que estaba investigando eso y creo que incluso trató de entrar a unas instalaciones militares, pero yo no sé a dónde paró esa investigación o siquiera si hubo. Entonces los vasos comunicantes, crimen pandillero, crimen organizado, crimen desde el Estado, son muy preocupantes y nadie los está atacando, ¿no? Héctor, ¿Tomás Chanón pidió al gobierno de El Salvador una CICIG para El Salvador o no la pidió? Porque quedó la duda
muchos, sí la pidió. Muchos dijeron, no, lo que pasa es que los periodistas le preguntaban a él y él dijo, bueno, sería bueno, pero no es que la haya pedido. Bueno, ¿o sí? Es claro que la pidió. O sea, ¿la pidió? Un embajador, el embajador Shannon es un embajador, digamos, un enviado a lugares de crisis. Es un especial, El embajador Shannon fue el que fue a pagar la crisis con el presidente Maduro antes de la cumbre de Panamá, que Estados Unidos y Obama iba con todo el tema de la normalización con Cuba, pero estaba la bulla con Venezuela. El embajador Shannon fue ahí a apagar las aguas, ¿no? Y el embajador Shannon viene al Triángulo Norte en esa calidad, ¿no? De enviado especial, viene con todos los poderes del Departamento de Estado a hablar de estas cosas. Un embajador estadounidense no puede decir hagan esto, aunque lo digan, pero no puede decir públicamente hagan esto, no va a haber una petición porque eso es política doméstica. Pero decir públicamente es una buena idea, es como decir estúdienlo. Ojo, pero es que no solo lo ha dicho Shannon, lo ha dicho el vicepresidente Biden sobre toda Centroamérica. Lo ha dicho la subsecretaria Jacobson otra vez. Lo ha dicho, lo escribió, lo dijo en el Pleno del Senado el embajador Patrick Leahy. Y para más referencias, en ese presupuesto del Senado, que ya no son declaraciones políticas, sino que es un escrito que está a punto de convertirse en ley de Estados Unidos, dice... Hay una serie de condicionantes al desembolso de esos fondos. Son 12, si no me equivoco. Hay uno que dice que si esas condiciones no se cumplen, el secretario de Estado debe informarle al Congreso si es necesario quitar los fondos, ¿no? Es decir, la condicionante es específicamente para quitar los fondos si no se cumplen algunas cosas. Y ahí está, son muy generales. Pero ahí está, dice... utilizar mecanismos internacionales para combatir el crimen. Si cabe y es pertinente, comisiones internacionales de investigación del crimen como la instalada en Guatemala. Y por cierto, dice el proyecto de ley, asignamos $2 millones a Honduras si deciden soberanamente establecer una comisión. Pero políticamente yo creo que no es punto de honor en el caso de El Salvador. Personalmente creo que es sumamente necesario. ¿Hay una diferencia en El Salvador, Honduras, Guatemala? Yo creo que sí, hay una diferencia fundamental. Tenemos un poco más de institucionalidad. ¿Cuánto más? No sé. No, pero hay otra. La diferencia más importante es que el Ejecutivo de Sánchez Serén no quiere la comisión. Y esa comisión no existe si no la pide el Ejecutivo. En el caso de Guatemala la pidió el presidente Portillo, a la que después la comisión investigó y metió preso el Ministerio Público con esa investigación. Pero a raíz de esa petición pasa aprobación en Naciones Unidas, desembolsan fondos, regresa aprobación, primero a consulta de la sala de la Corte de lo Constitucional de Guatemala y después a la aprobación del Congreso. Porque pero El Salvador no va a hacer eso. Ya, Álvaro, ¿tiene El Salvador una institucionalidad capaz de avanzar en contra de la impunidad? Porque el problema es la impunidad. Está claro, digamos, que nuestros crímenes quedan impunes, que hay ciertos niveles de corrupción que tampoco se investigan. Yo siempre he dicho que El Salvador tiene, y bueno, también los otros países, pero El Salvador lo que tiene es una institucionalidad que es una mezcla de institucionalidad democrática e institucionalidad autoritaria. La impunidad, la corrupción, esto va en esta parte autoritaria, claro, ¿verdad? Que tenemos regímenes híbridos, en donde para acceder al poder, a los puestos de autoridad, sean diputados, presidentes, incluso los consejos municipales, alcaldes, hay un mecanismo democrático que más o menos funciona, ¿verdad? Hemos tenido problemas en la última elección, pero al final se salió, digamos, de ese lío, ¿verdad? Los partidos aceptaron el resultado, digamos, el mecanismo funciona, pero una vez que están electos y toman posesión del cargo, no hay manera de controlarles. Formalmente tenemos instituciones como la Fiscalía, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética, el Instituto de Acceso a la Información, el mismo Tribunal Supremo Electoral. Todas esas son instituciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, son instituciones de control sobre los funcionarios. Pero ahí es donde tenemos el déficit. Debilidad. Debilidad.
Instituciones todavía débiles. Yo creo que... pero es que yo no... Pero eso es porque... a ver, yo también hay que decir una cosa que es verdad. Somos uno de los países más jóvenes en democracia. Somos de los que llegamos más tarde a la democracia. Tenemos 30 años de democracia cuando un país maduro en democracia tiene más de 100 años. Pero es que yo no le hablaría de debilidad. Ya. Porque debilidad es justamente aceptar que, bueno, es una democracia incipiente, que está ahí. ¿Y por qué no aceptar que tenemos un régimen híbrido? Ajá. Donde la característica es esa, que no hay control. Ya. Esa es la esencia de Héctor, la ¿tú verías bien una comisión yo creo que contra la impunidad en El Salvador? Creo que no es el único mecanismo posible, pero sí creo que es uno que puede hacerse, que podría con, nuevamente, la anuencia inicial del Ejecutivo, del jefe de Estado, podría tener buenos resultados. Las condiciones entre Guatemala, las condiciones de Guatemala con las de El Salvador en el tema de institucionalidad y de seguridad pública tienen matices importantes, pero no son tan diferentes. Por ejemplo, la debilidad del Ministerio Público guatemalteco antes de la CICIG era mucho mayor que la de nuestra Fiscalía, ¿no? Pero la CICIG logró, los detractores de la CICIG dicen que la CICIG cumplió con hacer algunos casos grandes, pero no con reforzar institucionalidad, que era su otro gran objetivo. Pero eso es mentira. Eso es mentira porque la CICIG fue la que empezó, la que abrió la posibilidad política de hacer una reforma interna en el Ministerio Público para que el nivel de impunidad bajara. Durante la gestión de la fiscal Claudia Paz y Paz, el nivel de condena en casos de homicidio subió hasta en un 20%. Eso es, hay una huella institucional ahí, ¿no? Aquí la CICIG permitió para empezar a elegir a esa fiscal, ¿no? Quien dice una CICIG no es necesaria son principalmente los políticos, ¿no? Y yo digo, bueno, si no hay una CICIG, empecemos por elegir un buen fiscal. Pero aquí hemos hablado de que vamos a elegir, ellos, los políticos, van a reelegir a este fiscal. Que no hemos ni empezado a hablar de los cuestionamientos que pesan sobre él por temas como los de vuelos en aviones privados, etcétera, pero a nivel puramente de resultados, son muy pobres. Entonces, yo creo que sí es un mecanismo que puede funcionar en El Salvador con voluntad. Además, Nacho, es, según importantes constitucionalistas de este país, que no lo han expresado públicamente, es absolutamente viable en términos constitucionales. Okay. Siempre y cuando lo pide el Estado. Bueno, lo ha dicho uno de los magistrados. Lo dijo el magistrado Rodolfo González, por ejemplo. Vamos al corte, ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El reto, demostrar cuál es la mejor gasolina para tu motor. 3 marcas de gasolina, 3 sopladores iguales, una puerta de escape. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Al tercero, ni se le enciende. Y el segundo, pierde potencia. ¿El primero lo logrará? ¡Sí! ¡Sale con éxito! Demostrado, Alfa Petróleos es la mejor gasolina. Premium Plus de Alfa Petróleos. Dura más por su alto nivel de octanaje. Acepta tú también el reto. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches. Comenzamos con Rafael. Dice, en todo el país, más bien se refiere al clima de violencia. En todo el país lo ha hecho el gobierno para que nadie proteste como en Guatemala, Honduras, Brasil, etcétera, plantea Miguel Pineda. Hay presión para traer la estrategia de Giuliani. Les aseguro que aunque venga, las cosas no cambiarán. No hay voluntad ni dinero.
plantea. Dice Claudia de la O, un poco obvia esa aseveración respecto a que Arena quiere nuevamente volver al Ejecutivo, como que ese es el papel de los políticos, digo yo, plantea Claudia a Héctor Silva. Dice Muranolo, totalmente de acuerdo con Silva en cuanto que ambos partidos son culpables y de ahí partamos. Gabo dice, no sube ni el 5% en condenas por el trabajo de la Fiscalía, el 95% es incompetencia de la Fiscalía, plantea. Dice Janet Merino, obvio la inseguridad es comidilla política, hasta el señor de Medicina Legal hace su juego con el muertómetro, ¿no creen?, les pregunta. Dice Ana Meyer, a criterio de sus invitados, Nacho, Luis Martínez ha estado jugando política durante su gestión. Juan Carlos Ura dice, denuncian llegada de pandilleros salvadoreños a Nicaragua, Guatemala, Honduras y hasta México. ¿Es por efectividad en lo que acá se hace? Velázquez dice, es negocio para todos que haya violencia, esté quien sea en el poder. Solo así viene ayuda internacional. Efectivo se desvanece, dice. Mario Mena Méndez, a los funcionarios del Estado les pagamos para servir a la gente. ¿Cuándo nos darán el servicio de trabajar por la paz? Pregunta. José Maradiaga, ojalá y no sea tarde cuando reaccionen del grave error en que están metiendo al país. Y finalmente Diego Carpio, profesor Artiga, si se combate la partidocracia y corrupción dentro del Estado, ¿existirán cambios positivos contra la violencia? Le pregunta a Álvaro Artiga Diego Carpio. Vamos a Lesude. A ver, quiero partir con esa última pregunta porque yo también, que soy un partidario de partidos políticos fuertes y estables, me he preguntado en los últimos días si los partidos políticos le están haciendo bien o le están haciendo mal al país. Con el poder que tienen, tomando a la base que nosotros somos una constitución bastante dada al poder de los partidos políticos. Casi todos los funcionarios de segundo grado son elegidos en la Asamblea Legislativa. Mira, yo creo que nuestros partidos podrían hacer un gran aporte para resolver los problemas. Es decir, en principio no vamos a decir que los partidos sean malos. El problema es que yo creo que están siguiendo agendas o privilegian otras agendas y no la del tema de seguridad. Por ejemplo, el Frente, que durante 20 años, vamos a decir así, fue oposición al partido, a los gobiernos de Arena, generó una expectativa que hoy se ve frustrada. Y lejos de encabezar honestamente y con decisión una política que favorezca a la población en temas de seguridad, está más preocupado, parece estar más preocupado por mantenerse en el gobierno, lo cual, digamos, es normal, ¿verdad? El partido que está en el gobierno busca mantenerse, ¿verdad? Pero las formas como buscar mantenerse deberían de ser logrando resultados en esta área. Y lo único que parece hacer o estar preocupado es por lo que le hace Arena o las declaraciones de Arena, ¿verdad? Es decir, se pierde en el camino, por no decir que hayan algunos miembros del partido que estén sacando también ventajas de esta situación, ¿verdad? Es decir, ante la pregunta, ¿los partidos podrían contribuir? Yo pienso que sí, pero no lo están haciendo. Y no lo están haciendo porque están privilegiando otras agendas. En el país, también creo yo que es que el tema de la corrupción no es un tema político todavía. ¿Ya? Es decir, hay una tolerancia increíble, ¿verdad?, a esto, y nadie reacciona. Entonces, claro, en ese ambiente los partidos menos que lo van a tomar como un tema sobre el que hay que actuar. Correcto. Héctor. Yo como vos creo que un sistema fuerte de partidos políticos es bueno. Es bueno, hablaba de matices al comparar Guatemala con El Salvador. Uno de los grandes problemas de Guatemala es ese precisamente, ¿no? Partidos ad hoc para ganar una elección que más bien son receptores de dineros, como lo COSICIG, por cierto, hizo ese informe en Guate. Sí, pero yo creo que un sistema fuerte de partidos, sobre todo en un sistema bipartidista como este, requiere también de un control ciudadano más fuerte todavía. Por lo que dice Álvaro, ¿no? Esos partidos fuertes tienen el control absoluto del Estado entre los dos. Tienen el control absoluto del Estado. La fiscalía es de uno, bueno, solo ha sido de uno hasta ahora.
la Corte de Cuentas es del otro y así, ¿no? Entonces, ante eso creo que lo que falta en El Salvador, aparte de que esos dos partidos siguen siendo totalmente inmaduros en el tema de visión de nación, es una ciudadanía fuerte, Nacho, es una expresión ciudadana fuerte, porque al final las instituciones de la sociedad terminan, por la polarización que hemos heredado desde el conflicto armado, alineadas a los dos polos, ¿no? El mejor caso de eso es ANEP, por ejemplo. O sea, ANEP funcionando más que como una gremial, que es su papel legítimo, que defiende los intereses del sector privado, siendo casi un instrumento partidario de Arena, ¿no? Mucho parte de la sociedad civil que el Frente cooptó durante el conflicto ha hecho que esa sociedad civil de algunos sectores de ONG sea muy débil, por ejemplo, ¿no? Un estudio de CICIG, si es viable constitucionalmente, criminológicamente, ¿quién lo ha hecho en este país? Son puras declaraciones. Porque no hay, por ejemplo, tampoco una academia suficientemente fuerte para dar insumos, ¿no? Entonces, yo creo que no solo son los partidos, ellos son los principales responsables desde el ámbito político, y nuevamente creo que aquí, en este caso, el partido FMLN y su gobierno tienen que asumir las responsabilidades que les tocan, ¿no? Tienen 6 años de gobernar, tienen 6 años y le faltan otros 4. Ellos tienen que asumir su responsabilidad histórica, ¿no? El Partido Arena tiene 6 años de ser una oposición bastante mediocre. Entonces tienen que asumir eso, ¿no? Pero también este país tiene que empezar a preguntarse por su expresión ciudadana. ¿Verdad? Yo no digo, a ver, en Guatemala hay exigencia ciudadana contra la corrupción. Pero aquí donde están, ¿por qué el tema de la corrupción no es un tema político? No es un tema de discusión política. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Por qué en la Asamblea nunca? Porque el sistema de control ciudadano no existe, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y para referirme a otro de los tweets que preguntaba sobre el tema de que si la salida de pandilleros hacia otros países... Mira, el tema de la efectividad policial, y así se llama, así le dicen, así está escrito, es una frase que se inventó el exdirector Mauricio Sandoval, para decir precisamente lo mismo. Precisamente lo mismo. Es decir, los problemas de violencia porque están reaccionando a la efectividad policial. Es una justificación política. También de la incapacidad de las instituciones públicas, de la fuerza pública, digamos. Esa es una de las frases más antiguas que existe, ¿no? Sí, sí, Dicha con un pequeño matiz, le cambian de repente los artículos, pero los verbos son los mismos. ¿Ya? Justificaciones políticas. Bueno, voy a decirles que con 77 votos se aprobó hace pocos minutos en la Asamblea Legislativa la reforma de la ley penitenciaria que va a restringir la cantidad de visitas a los reos. ¿Por qué no sé? Las diurnas, las nocturnas no se han restringido, ¿sí? Pero, es decir, las diurnas se restringieron. ¿Y las llamadas? Señor, las diurnas son permitidas. En caso de la íntima, pero también la cantidad de familiares que pueden visitarlo, creo que se redujo de 10 a 5. Y uno dice, ¿y por qué no se ha hecho antes? En centros penales. Corrupción. Hacinados, abarrotados. Corrupción. ¿Cómo van a poder meter más población? O sea, hay cosas que llaman la atención, nos sorprenden que sigan sucediendo. Bueno, gracias Álvaro por estar esta noche. Un gusto estar aquí contigo. Me imagino, digamos, que siempre atento a la realidad nacional. Gracias, estimado Héctor. Un gusto, Nacho, siempre un gusto. Tenerte y visita por acá, y luego Gracias. viajas nuevamente. Seguirás residiendo en Washington por un buen tiempo. Por ahí estaré, sí. ¿Sí? Pero siempre pendiente del país tierra. Y mandando informes a través de la prensa gráfica, sí, claramente. Gracias, amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a conversar con el canciller de la República, Hugo Martínez. Hasta mañana. Que pasen buenas noches.